Esta es la continuación del vídeo de niveles de poder mutante, el cual encontrarás en la descripción. En esta parte veremos a los todopoderosos Omega y un pequeño bonus, que podría ser otro vídeo, con otros personajes. Sin más, continuemos. Nivel Omega. Los mutantes más poderosos del universo Marvel, con habilidades que van más allá de lo imaginable. Proteus. Kevin McTaggart es un mutante de nivel Omega y el hijo de Moira McTaggart. Un mutante que puede cambiar de forma y controlar la materia a nivel molecular, absorción, proyección y manipulación de energía. Los poderes únicos de Kevin condujeron a una existencia turbulenta marcada por la constante necesidad de que nuevos cuerpos anfitriones le sustituyeran, ya que son literalmente quemados por su propio poder. Jean Grey, actualmente. Tras su resurrección, Jean ha alcanzado un nivel de poder Omega en telepatía y telequinesis. Entre sus habilidades, se encuentran la defensa telepática, de donde se destacan el camuflaje telepático, escudo psíquico e ilusiones mentales. Cuenta con manipulación telepática en casos de manipulación de recuerdos, control mental, alteración de la personalidad. Tiene la capacidad de crear inhibidores psíquicos para evitar que otros mutantes usen sus propios poderes. Tiene telepatía interdimensional, manipulación y transmutación molecular, manipulación de energía psíquica y habilidades de autorresurrección. Pobre Scott si la hace enojar. Iceman. Robert Louis Drake, en su máximo potencial, Iceman tiene habilidades de crioquinesis y termoquinesis. Puede controlar el hielo y la temperatura a un nivel global. Tiene la capacidad de conversión molecular de la humedad a su alrededor para aumentar su masa o descender la temperatura. Puede proyectar su conciencia a través de moléculas del agua y reformar su cuerpo convirtiéndose en hielo orgánico, siendo virtualmente indestructible. ¿Dónde quedó el chico que hacía cubitos de hielo? Elixir. Joshua Foley se unió a los Reavers, un grupo antimutante liderado por Donald Pierce, donde, luego de que él descubrieran sus poderes, lo rechazaron y dejaron. Sin otro lugar donde ir, fue a la escuela de superdotados de Xavier, donde mejoró sus habilidades. Tiene el don de curar cualquier enfermedad o lesión controlando la estructura biológica de su propio y otros cuerpos hasta el nivel genético. Tiene poderes de regeneración y resurrección, también tiene la posibilidad de detectar anormalidades en seres vivos. Su poder curativo lo convierte en un ser invaluable para la supervivencia de la humanidad. ¡Mis ojos! Hope Summers. Una mutante con habilidades de Mesías, capaz de resucitar a los muertos y controlar el poder de la Fénix. Nacida después de los eventos del Día M que diezmaron a la raza mutante, se convierte en la esperanza de la supervivencia de su raza. Entrenada por su padre adoptivo Nathan Summers, Hope tiene la habilidad de copiar y aumentar los poderes de otros mutantes cercanos. No necesita tener contacto físico con el mutante del que desee utilizar sus habilidades, ni afecta de alguna forma negativa al portador. Adicionalmente, puede utilizar las habilidades adquiridas inmediatamente, sin entrenamiento o haberlos visto anteriormente. No cuenta con un límite de habilidades usadas al mismo tiempo, ni tiempo límite. Está rotísima. Storm. Ororo Monroe puede controlar el clima, no solo en la Tierra, sino también en otros planetas. Su conexión profunda con la naturaleza le permite ver y manipular la energía del mundo casi a nivel planetario. Ha podido controlar los ecosistemas terrenales y extraterrestres en varias ocasiones. Puede modificar la temperatura del ambiente, controlar todas las formas de precipitación a nivel molecular. Generar rayos y otros fenómenos atmosféricos electromagnéticos, y ha demostrado un excelente control sobre la presión atmosférica. Ella puede incitar a todas las formas de tempestad meteorológica, como tornados, tormentas eléctricas y huracanes, convirtiéndola en una amenaza Omega. Los del informe del clima deben tener muchos problemas con ella. ¡Vamos a quemar el observatorio para que esto no vuelva a pasar! ¡Sí, vamos! Magneto.
Eric Magnus Lenser, dispuesto a ir a cualquier extremo para proteger a su especie, el maestro del magnetismo y los metales, tiene las habilidades para manipular el campo magnético de cualquier planeta y controlar el metal a nivel molecular. Puede crear campos de fuerza, blindaje magnético, rayos magnéticos, vuelo magnético, disminución de la gravedad, puede controlar el hierro dentro del material orgánico, manipulando el flujo sanguíneo. Felicitaciones, eres un maestro sangre. Estas habilidades le otorgan un poder casi ilimitado. Legion. David Haller es hijo del profesor Charles Xavier y Gabrielle Haller. Haller ocultó el hecho de que Charles era el padre de su hijo David, y el propio Charles solo se enteró de que era el padre de David algún tiempo después de fundar los Nuevos Mutantes. David nació mutante con el potencial de poderes sobrehumanos. A ver, ¿qué pasó? Uy, perdón. Con la capacidad de crear mutaciones espontáneas con atributos variables. Debido a sus inmensos poderes, inestabilidad mental o combinación de los dos, David crea una nueva persona, o alterna, para gobernar cada uno de estos nuevos poderes. Porcentaje de la población mutante de este nivel, 0.001%. Bonus. Los que sobrepasan el nivel Omega. Vulcan. Gabriel Sommers es el hermano menor de Cyclops y Havok. Nacido en esclavitud en el mundo Trono Shi'ar y envejecido artificialmente a la adolescencia, no era originalmente un mutante de este nivel. Fue elevado al nivel Omega cuando fue expuesto a una ráfaga masiva de energía mutante, expulsado de toda la especie en el día M, aunque debe señalarse que Vulcan se había fusionado con Darwin. Cuenta con habilidades de manipulación, absorción y proyección de diferentes formas de energía, luz, calor, fuerza, electricidad, etc., supresión de poder, detección de energía a grandes distancias, sanación por medio de manipulación energética de su cuerpo, resistencia psiónica, entre otras. Matthew Malloy, Tierra 14923. Un evento traumático tras una invasión Skrull en el que perdió a su esposa, una imposibilidad de finalizar su duelo y un punto de ruptura emocional, desataron sus poderes, dejando un gran cráter en el lugar donde se encontraba. Fue descrito como tener el poder de un dios. Tiene el poder sobre la vida y la muerte, y el tiempo y el espacio, con habilidades como telequinesis, telepatía, proyección de energía, manipulación de materia, teletransporte y resurrección de sí mismo, pero su desestabilidad emocional hace que desate su poder sin querer. X-Man. Nate Grey, creado por Siniestro, tomando los genes de Scott Summers y Jean Grey con un fragmento de cristal MKRA. Transportado de la era de Apocalipsis a la Tierra 616, considerándose la equivalencia a la realidad alternativa de Cable. Se le considera el mutante final. Es una entidad psiónica, no restringido por límites del mundo físico, con habilidades de posesión, manipulación de energía psiónica, resurrección, telepatía y todas las habilidades que conlleva. Psicometría, precognición y retrocognición, tecnopatía, manipulación de sueños, telequinesis y todas las habilidades que conllevan. Esperen. Tomo un respiro. Voy por la mitad. Intangibilidad, manipulación de energía, manipulación de la materia a escala molecular y atómica, curación, manipulación del tiempo, deformador de la realidad y potencial avatar de la fuerza Fénix. ¿No saben todo lo que tuve que resumir? ¿Realmente fue el sueño húmedo de Siniestro, no creen? Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los niveles de poder mutante. Hemos visto cómo se clasifican los mutantes, desde los Epsilon hasta los Omega. A medida que se descubren nuevos mutantes y se desarrollan sus poderes, la clasificación puede cambiar. Lo que nunca cambiará es la fascinación que despiertan estos personajes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.